es el tema de los incidentes, el trámite de los incidentes, pero el que está regulado en la ley del organismo judicial. Eh, Quiero hacerles la aclaración que como el tema toral de Procesal Civil 1 es el juicio ordinario, pues en el juicio ordinario no tenemos regulación especial de los incidentes. Y recuérdense de aquel principio que está regulado en la ley del organismo judicial que dice, prevalece ley específica sobre ley general. Es el artículo 13. Entonces, un ejemplo de lo que se tramita en la vía incidental en el juicio ordinario son las excepciones. Entonces, como Sergio siempre nos apoya ahí con la lectura, si fuera tan amable, Sergio, para que tengamos un punto de partida, si me pudiese apoyar con la lectura del artículo 120, última línea. Con mucho gusto, licenciado. De la ley Gracias. del organismo judicial, ¿verdad? Ahorita estamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, 120, última línea. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 120, me dijo. Ahorita lo estoy buscando. Exacto. Solo la última línea, por favor. No le leo con todo lo que leemos. No, solo hágame el favor de la última línea. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. De nuevo, por favor. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Muy amable. Quedémonos ahí y subrayemos, por favor. ¿Se recuerdan que el tema último que abordamos fueron las excepciones, concluyéndolo con las privilegiadas y la excepción de arraigo? Y habíamos acordado que el tema de los incidentes se quedaba en un paréntesis. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en un juicio ordinario que el trámite de las excepciones previas es incidental, pero no tenemos una regulación específica de los incidentes. Entonces, lo que nos hizo el favor de leernos Sergio, lo subrayamos y pongan con su puño y letra ver ley del organismo judicial, ver ley del organismo judicial del 135 al 140. Ahí tenemos regulados los incidentes en la ley del organismo judicial, el cual vamos a aplicar supletoriamente en el juicio ordinario. Ya tenemos un ejemplo en el 120, última línea, que el trámite de las excepciones previas o dilatorias es incidental. Entonces ya tenemos un ejemplo. Ahora vamos entonces al punto de partida del tema del día de hoy. Quiero recordarles, solo quiero ver, 144 están conectados. Nos hacen falta 100, ¿verdad? Lamentablemente estos 100, ¿verdad?, se pierden temas que son importantes, no solo para el examen, para el privado, sino para la vida. Pero eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Entonces, nuestro punto de partida hoy es una clasificación de procesos, la más sencilla que hay, así anote, ¿verdad? Clasificación de procesos civiles, la más sencilla que hay. Hay alguien ahí que está diciendo, disculpen, de Luisa Castillo, ¿cuál es su inquietud? Hola, Lee, buenas noches. Perdone, solo me puede repetir los artículos que dijo de la LOJ. 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Gracias. Ahí tenemos el trámite de los incidentes aplicados supletoriamente en el juicio ordinario, ¿verdad? Y un ejemplo de qué se tramita en el juicio ordinario en la vía incidental
Ya leímos la última línea del 120, que sería que el trámite de las excepciones previas es incidental. Pero como no hay regulación de incidentes en el juicio ordinario, tenemos que aplicar supletoriamente los incidentes que están regulados, le repito, del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Ya entendiendo eso, vamos al punto de partida. La clasificación más sencilla de los procesos civiles. La clasificación más sencilla es 1, que hay procesos principales. 1, que hay procesos principales. 2, que hay procesos accesorios. 2, ¿verdad? Que hay procesos accesorios. Esa es la clasificación más sencilla de los procesos civiles, principales y accesorios. Ahora bien, entendamos por qué son principales. Son principales porque existen por sí solos. No dependen de ningún otro proceso. Son principales porque existen por sí solos. No dependen de ningún otro proceso. Y como estamos en civil, vamos a poner 3 ejemplos de procesos principales en materia civil. Ejemplos de procesos principales en materia civil. 1. El juicio ordinario, que está regulado en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. 2. El juicio oral, que está regulado en el artículo 199. Y un tercero, el juicio sumario, que está regulado en el artículo 229. 99, 109, no, perdón, 96, 199 y 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Estos 3 juicios son principales. Existen por sí solos, no dependen de ningún otro proceso para existir. Ahora vamos a los accesorios. ¿Por qué es que son accesorios? Son accesorios porque dependen de un proceso principal. No pueden existir por sí solos. Son accesorios porque dependen de un proceso principal. No pueden existir por sí solos. Vamos a poner 3 ejemplos también de accesorios en materia civil. Los incidentes es un ejemplo de procesos accesorios. Entonces ya tenemos un elemento para definir los incidentes, ¿verdad? Los incidentes son procesos accesorios que dependen de un proceso principal. Para cuando complementemos la definición de incidente, ya tenemos un elemento importante. Porque los incidentes son ejemplos, ¿verdad? Un buen ejemplo de un proceso accesorio. No puede existir por sí solo. Depende de un principal.
Un segundo ejemplo, el proceso cautelar, que acabamos de hacer un laboratorio en relación a ello, ¿verdad? En el libro quinto del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, a partir del 516, ¿verdad? El proceso cautelar también es un proceso accesorio que depende de uno principal. No puede existir por sí solo. Ahí tenemos, ¿verdad? Las medidas de seguridad. Tenemos el arraigo cautelar. Tenemos el embargo, la anotación de litis o de demanda, el secuestro de bienes, la intervención y las providencias de urgencia. Como proceso cautelar, también es accesorio. Ya tenemos dos ejemplos. Vamos a un tercero y último. La prueba anticipada civil. La prueba anticipada civil. Esa está regulada en el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Ahí vamos a encontrar la prueba anticipada civil. Síntesis. 3 ejemplos de procesos principales que existen por sí solos, que no dependen de ningún otro proceso. El ordinario, el oral y el sumario. 3 ejemplos de procesos accesorios que dependen de uno principal. No pueden existir por sí solos. Los incidentes, el proceso cautelar y la prueba anticipada civil. Entonces, ahí agotamos un elemento importante para entender los incidentes. Y como en el juicio ordinario no hay regulación específica, estamos viendo los incidentes en la ley del organismo judicial en el artículo 135. Y está del 135 al 140, ahí lo tenemos regular. Si entendimos qué son procesos principales y cuáles son los accesorios, y tenemos 3 ejemplos de cada clasificación, pasemos a otro aspecto importante. Anote. Vamos a entender qué es una cuestión de derecho. Ese es el 1, ¿verdad? ¿Qué es una cuestión de derecho? Ese es el 1. Vamos al otro aspecto, el 2. ¿Qué es una cuestión de hecho? El 2. ¿Qué es una cuestión de hecho? Expliquemos primero o entendamos primero las cuestiones de derecho. Una cuestión de derecho es todo aquello que está en la ley. Una cuestión de derecho es todo aquello que está en la ley, ¿verdad? Y anote esto que es sumamente importante. Las cuestiones de derecho no se prueban. El derecho no se prueba. Solo con invocarlo se tiene probado. Las cuestiones de derechos, todo aquello que está en la ley. El derecho no se prueba. Solo con invocarlo se tiene probado. Ejemplos.
Usemos la excepción de arraigo que la acabamos de ver, que es lo más fresco, ¿verdad? Si yo le planteo una excepción de arraigo, ¿verdad?, no la tengo que probar. No le tengo que acompañar a mi demanda o a mi escrito un código al juez para probarle que existe la excepción de arraigo. Solo con invocar el artículo 117 del Código Procesal Civil se tiene probado. Porque el derecho no se prueba. Estamos usando como ejemplo algo reciente, ¿verdad? La excepción de arraigo. Se recuerda, ¿verdad?, que la excepción de arraigo es una excepción previa obligatoria más, ¿verdad? Cuando el actor es extranjero o transeúnte, debe prestar una garantía. No presta la garantía, le interponemos la excepción de arraigo. ¿Ok? Entonces, la excepción de arraigo, solo con invocar el artículo 117, se le tiene probado al juez, ¿verdad? El derecho no se prueba. Solo con invocarlo se tiene probado. Licenciado. Ahora pasemos, bueno, un ejemplo de qué es, 3 le voy a poner, de qué podría ser una cuestión de derecho, ¿verdad? Ya pusimos la excepción de arraigo, ¿verdad?, como ejemplo, que no se prueba. Pero pasemos ahora a la cuestión de hecho. Vamos primero a anotar esto. Las cuestiones de hecho sí se prueban. ¿Qué es una cuestión de hecho? Todo aquello que no está en la ley. Recapitulando, las cuestiones de hecho sí se prueban. ¿Qué es una cuestión de hecho? Todo aquello que no está en la ley. Entonces tengo que probarlo. Ejemplo, ¿verdad? Les dije que iba a poner 3. Bueno, vamos a suponer que yo voy a divorciar, ¿sí? En los hechos le narro al juez. Resulta, señor juez, que estoy casado con la señora tal y tal. Primer ejemplo, ¿verdad? Es una cuestión de hecho. Yo les diría, busquen en un código civil, penal, laboral, administrativo, el que quieran, hasta en la Constitución, y encuentren un artículo donde digan que yo, Eddie Giovanni Oriana Dones, estoy casado con la señora tal. No lo vamos a encontrar. No está en la ley. Por lo tanto, esa es una cuestión de hecho. Yo le tengo que probar al juez que estoy casado. ¿Y cómo se lo voy a probar? Con una certificación de matrimonio, ¿verdad? La lógica, para divorciarme tengo que estar casado. Entonces estoy narrando al juez, ¿verdad? Resulta, señor juez, que estoy casado con la señora tal y tal, ¿verdad? Lo demuestro, ¿verdad?, con la certificación de la partida de matrimonio, número tal, folio tal, del libro tal. Esa es una cuestión de hecho, ¿verdad? Como no está en la ley, se lo tengo que probar. Otro ejemplo. En el mismo memorial, ¿verdad?, resulta, señor juez, que durante nuestra vida conyugal procreamos 3 hijos que al día de hoy son menores. Bueno, busquen en cualquier código que yo tengo 3 hijos. Una norma que diga Eddie Giovanni Oriana tiene 3 hijos. Van a encontrar. Ese es otro ejemplo de una cuestión de hecho. Le tengo que acompañar las 3 certificaciones de las partidas de nacimiento, ¿verdad?, para demostrarle que son mis hijos y que también siguen siendo menores de edad. Va el segundo ejemplo.
en el mismo juicio, en el mismo memorial, tercer ejemplo. Le digo al juez, resulta, señor juez, que durante nuestra vida conyugal hicimos un bien inmueble. Busquen en la ley, en cualquier código, que yo tengo un bien inmueble. No lo van a encontrar. Esa es una cuestión de hecho. Hay que probárselo al juez. Tengo que acompañar, ¿verdad? En el apartado de prueba, una certificación del registro de la propiedad para acreditarle, ¿verdad? Que tenemos un bien inmueble con mi esposa, ¿verdad? Entonces, en el apartado de prueba debe de ir una certificación de matrimonio, deben ir 3 partidas de nacimiento y debe ir una certificación del registro de la propiedad. Porque las cuestiones de hecho sí se prueban. ¿Y qué es una cuestión de hecho? Todo aquello que no está en la ley. Vamos, está conectada Luisa Castillo. Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Disculpe la pregunta. ¿Tiene claro qué es una cuestión de derecho? Sí, es todo aquello que está regulado en la ley o en la norma y que no se debe probar, que eso existe. No es necesario probar, ¿verdad? Porque solo con invocar la norma se tiene probado. Estamos ahí claros, ¿verdad? Sí, ¿Y qué es una cuestión de hecho? es todo aquello que no está regulado dentro de la ley o la norma y que debe probarse con alguna documentación en específico, Con ¿verdad? algún medio de prueba, ¿verdad? Exacto. Dependiendo, use mis 3 ejemplos. Si estoy casado, ¿qué le tengo que acompañar? Acta de matrimonio. Certificación, ¿verdad? Del acta de matrimonio. Si Ok. tengo 3 hijos, Certificación de partidas de nacimiento. 3 certificaciones de las partidas de nacimiento. Y si tengo un bien inmueble, una casa, Una certificación del registro de ay, la del propiedad. registro de la propiedad. Sí, Usted tiene bien claro, Luisa, la diferencia entre una cuestión de derecho y una cuestión de hecho. 100 puntos. ¿Le puedo hacer otra pregunta? sí, América. ¿Cuál es la clasificación más sencilla de los procesos civiles? Es la de los procesos principales y los procesos accesorios, ¿Por qué un proceso es principal, Luisa? porque existe por sí solo y no depende de ningún otro proceso, Excelente. ¿Y por qué un proceso es accesorio? porque depende de un proceso principal para poder existir. Muy bien. ¿Qué tema estamos desarrollando la noche de hoy, Luisa? Ali, perdóneme, ahí sí Los me agarró. incidentes. A los incidentes. Sí, Sí. perdón, eso no lo habían tomado, ¿no? Y ejemplo de qué son los incidentes, de un proceso principal o un accesorio. Sería de los incidentes, un principal, el juicio ordinario regulado en No, el no, artículo. no. Escuche la pregunta. Los ¿Sí? incidentes sería ejemplo de procesos principales o accesorios. Perdón, sí, accesorio. Accesorio. Usted tiene bien claro, Luisa. La felicito, ¿verdad? Y ojalá que el resto lo tenga de igual manera claro como usted lo tiene. Le agradezco su participación y 100 puntos. A usted, Felicitaciones. gracias por tomarme en cuenta. ¿Alguien más que quiera participar o que esos puntos que he explicado no lo tiene claro? Lenny, ¿qué dice Lenny? Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me podría explicar, por favor, por qué los incidentes son accesorios, licenciado? Les voy a explicar, ¿verdad? Se lo voy a explicar, solo que
téngame paciencia, ¿verdad? Usted es mi alumna, hija del adelantado, ¿verdad? Téngame paciencia. Ahorita quiero que tengan claro que hay principales y accesorios, ¿sí? Que tengan claro que es una cuestión de derecho y que es una cuestión de hecho. ¿Eso lo tiene claro, Lenny? Perfectamente, licenciado. Va. Ahorita viene lo que le inquieta, ¿vale? Téngame paciencia. Gracias. Continuamos. Gracias. Sí. ¿Y por qué no mejor se queda usted ahí en el uso de la palabra y me lee el 135 de la ley del organismo judicial? Ahí le vamos a encontrar respuesta a su pregunta. Con mucho gusto, Alex. Sí. Licenciado, solo quisiera hacer una consulta. Dígame, por favor. En el caso de lo que usted explicaba, que era un proceso, eh, Accesorio. no, un proceso de una cuestión de hecho, usted me decía que la excepción de arraigo, con solo invocarlo, lo teníamos por aprobado. Sí, sí, porque esa es una cuestión de derecho. Claro, pero no tendríamos que probar también de que la persona que estamos, a quien estamos pidiendo la excepción de arraigo, no tiene, o sea, es extranjero y no tiene las características para que se le pueda aplicar este derecho de arraigo. ¿Me permite que dejemos eso en un paréntesis, Sergio? Lo vamos a entender también en un instante. Sí, está en mi explicación. Gracias, licenciado, espero. Va. Volvamos con Lenny, por favor. Artículo 135 de la ley del organismo judicial, en su epígrafe, incidentes. Incidente. Toda cuestión accesoria que ¿Toda sobrevenga cuestión qué? Despacito. accesoria. Subraya accesoria. Toda cuestión Cuestión accesoria. accesoria Escúcheme, sobrevenga. escúcheme, Lenny, escúcheme. ¿Sí? Toda cuestión accesoria. Ahí le estoy respondiendo a su pregunta, pero sigamos leyendo. Okay. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Ahí paremos. Todavía persiste la duda por qué el incidente es accesorio. Creo que no. Está claro El en el artículo. 135 nos lo aclara Lenny, ¿verdad? Toda cuestión accesoria que sobrevenga de un proceso, tal vez lo que le hace falta al artículo es que diga principal, ¿verdad? Pero eso ya como abogado usted ya lo va a manejar la clasificación más sencilla. Ya sabe que hay principales y hay accesorios, ¿verdad? Alguien pregunta qué artículo estamos leyendo. Dígale, Lenny, qué artículo estamos leyendo. ¿O está usted leyendo, perdón? El artículo 135 de la ley del organismo judicial. Va. Ahora volvámoslo a leer más despacito, por favor, y me resalta lo que subrayó, ¿sí? Ok. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso. Yo le sugeriría ahí que subrayara y sacara una flechita hacia un margen y le agregue principal para que nunca se le olvide, ¿verdad? Sigamos leyendo y que no tenga señalado, ¿verdad? Y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Paremos, Lenny. ¿Se recuerda que leímos la última línea del 120 del Código Procesal Civil? El que dice Sí. que el trámite de las excepciones previas es incidental, ¿se recuerda? ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que nos dice aquí y que no tenga señalado por la ley procedimiento.
porque lamentablemente en el juicio ordinario, que ahí están reguladas las excepciones previas o dilatorias, nos dice que es incidental, pero no hay un procedimiento de los incidentes. Esa es la razón por la cual tenemos que viajar supletoriamente a la ley del organismo judicial del 135 al 140. ¿Me entiendes? Sí, licenciado. Va. Quedémonos ahí, Lenny, para que yo pueda seguir dando la explicación, porque tengo en un paréntesis a Sergio con su pregunta, con lo que hizo, pero me interesa que usted principalmente me diga que ya entendió por qué el incidente es un proceso accesorio. Sí, licenciado, lo comprendí. Muy bien. Entonces, vuelvo con Sergio. Anote, Sergio, y todos los demás. Dije que el derecho no se prueba, ¿verdad? Eso lo dije, ¿verdad, Sergio? Así es, licenciado. Que solo con invocarlo se tiene probado. ¿Verdad? Así es. Uh-huh. Y casualmente, ¿verdad? Usé la excepción de arraigo porque es algo que tenemos fresco de la última clase, ¿verdad? Ahora anote, para que entienda su pregunta. La excepción a que el derecho no se prueba, todo, ¿verdad? Y es pregunta de privado. La excepción a que el derecho no se prueba es el derecho extranjero. Volviendo a su pregunta, usted tiene toda la razón. El artículo dice, sí, ¿verdad? El actor probara que en su país de origen, ¿verdad? No es requisito para el guatemalteco. Ahí está la excepción a que el derecho no se prueba. El derecho extranjero sí lo tenemos que probar. Y lo va a terminar de entender porque a usted le voy a pedir favor que me lea el artículo 35 de la ley del organismo judicial. Pero quiero, antes de que lea, repetir, ¿verdad? La excepción a que el derecho no se prueba es el derecho extranjero, ¿verdad? Y eso está regulado en el artículo 35, por favor, Sergio, de la ley del organismo judicial. Con mucho gusto, licenciado. Ley del organismo judicial, artículo 35 del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque. Vuelvo a repetir eso, la parte. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de que se invoque o aplique, justificará su texto. Justificará, eso es sinónimo de probará. ¿Verdad? Entonces, ¿me entiende, Sergio, a través de su pregunta con la excepción de arraigo? ¿Verdad? La excepción es, uno, si él prueba que en el país de origen no es requisito para un guatemalteco prestar garantía, entonces no será requisito para este prestar garantía. Dese cuenta, Sergio, que con la excepción de arraigo maté 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Lo puse como ejemplo. Si yo quiero decirle al juez que voy a interponer la excepción de arraigo, no le tengo que acompañar un código como prueba, porque el derecho no se prueba. Solo con invocar el 117. Ahora bien, como la excepción a que el derecho no se prueba es el derecho extranjero, ahí va la respuesta a su pregunta, ¿verdad?
que está en la misma excepción de arraigo. Si el actor probare, ¿verdad?, que en el país de origen no es requisito para el guatemalteco, ahí está hablando del derecho extranjero, Sergio. Y ya vimos que es la excepción y ya le encontramos fundamento en el artículo 35 de la ley del organismo judicial. Con lo que hemos analizado, ¿se respondió su pregunta? Sí, licenciado, pero entiendo que lo que usted me está explicando acá es de que si yo fuera extranjero, yo debo de presentar de que en mi país no se aplica este tipo de... Pensemos que usted es uruguayo, ¿sí? Ajá. Entonces usted le tiene que probar al juez que en Uruguay no es requisito para un guatemalteco. ¿Qué derecho está invocando? ¿Derecho nacional o extranjero? No, estoy invocando derecho extranjero, pero mi pregunta iba más que todo a que, en mi caso, yo, Sergio Quiñones, lo estoy demandando a usted, que es uruguayo. Yo debo demostrar que usted es uruguayo para poder invocar la excepción de arraigo. No. Ponga atención, Sergio. Ujú. El código lo que dice es el actor es uruguayo. Ujú. Si es uruguayo, es extranjero o transeúnte, debe prestar garantía. Ahora yo como demandado, ¿ah?, yo como demandado le interpongo la excepción de arraigo para que preste garantía. Usted como uruguayo le dice al juez, es que en mi país no es requisito para un guatemalteco. Ya está invocando derecho extranjero. Entonces lo tiene que probar. Porque es la excepción. Ahora sí lo entendí bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Eso es lo que realmente yo pretendo con mis clases, ¿verdad? Que las cosas queden claras. Y por eso, permítame que haga este paréntesis. Hubo discusión en la sección anterior que hay muchas personas inconformes con su nota. Y es más, una alumna me dice, ya llevo 3 días que pedí mi revisión y no tengo respuesta. En 3 días no le puedo dar respuesta. Son más de 500 alumnos en las 2 secciones de procesal civil y casi 300 alumnos con mis 2 secciones de derecho administrativo 2. Entonces, primero me tiene que tener paciencia. 2, ya les dije, ahorita hay 159 conectados y son 250 alumnos en cada sección. Entonces es lógico que si alguien no se conecta, no hace laboratorios, no hace su comprobación de lectura, no le puede ir bien en el examen. Ahora bien, yo soy humano y puede ser que me equivoque hasta con un teclazo, ¿verdad? Y le puse mal su nota. Por eso tiene usted el derecho de revisión. Alguien me dijo, yo mandé mi solicitud de revisión a la coordinación. Se equivocó, porque ahí no le van a resolver nada. ¿Quién tiene los exámenes? Yo. ¿Quién tiene las comprobaciones de lectura? Yo. ¿Quién tiene los laboratorios? Yo. Y por eso hay un correo asignado oficial por la cátedra para cada sección. Ahí es donde usted debe pedir su extemporáneo, ahí es donde usted debe pedir su revisión, me narra que usted presentó todos sus laboratorios, su comprobación. Ahora bien, la alumna en la sección D me dice esto. Sí, licenciada, es que yo compré su libro. Entendamos, por favor, ¿verdad? Y con todo respeto. Yo no impuse mi libro, yo lo sugerí. Y no dije que el que tuviera mi libro lo comprara y ya tenía ganada la clase. Sino que fácil. Para poder ganar la clase, hay que conectarse todos los días,
escuchar las explicaciones, plantear las dudas como lo hace Lenny, como lo hace Sergio, leer los artículos, ¿verdad? Pero estoy siendo claro, ¿verdad? Y quiero agregar esto, José no tiene nada que ver con las notas. Eva tampoco tiene nada que ver con las notas. Ellos son mis auxiliares, me apoyan. O sea, no tienen por qué rematar con José, no tienen por qué rematar con Eva, es conmigo. Y les autorizo que me digan cualquier cosa, pero por el conducto adecuado, y tengan paciencia. La nota del primer parcial y segunda parcial no es definitiva. Está sujeta a cambio, a revisión. La única que no se puede revisar es la del final, ¿verdad? Entonces, aclaro eso, aunque voy a hacer un memorándum para que quede constancia de estos aspectos. Pero sirva pues estos minutos, ¿verdad?, para aclararle a muchos que no están contentos con su nota y tienen razón y es su derecho. Para eso existe la revisión. Cierro paréntesis, cierro capítulo. Entendiendo la clasificación más sencilla de los procesos, principales y accesorios. Teniendo ejemplos, 3 de principales, 3 de accesorios, y que ya descubrimos a través del apoyo que me dio Lenny con la lectura del 135, que por ley, ¿verdad?, dice el 135, toda cuestión accesoria, ¿verdad?, que no tenga tramitación específica, se tramitará como incidente. Entonces, no lo dice Giovanni Orellana, la ley clasifica a los incidentes como procesos accesorios. No pueden existir por sí solos. Para poder plantear un incidente, debe existir primero un principal, como ya vimos en las excepciones, ¿verdad? Hay un principal, alguien excepciona, la ley dice que su trámite es incidental. Nos vamos a un proceso accesorio, ¿verdad? No puede existir por sí solo. Sin el ordinario, sin el principal, no podemos plantear un incidente. Para plantear un incidente, por ser accesorio, tiene que existir primero un principal. Ya entendimos que es una cuestión de derecho, que las cuestiones de derecho no se prueban. ¿Qué es una cuestión de derecho? Lo que está en la ley. Que hay una excepción, el derecho extranjero. Y el fundamento legal está en el artículo 35 de la ley del organismo judicial. Todo aquel que invoque derecho extranjero deberá probarlo, ¿verdad? Parafraseando el artículo 35. La ley, el 117 que nos habla de la excepción de arraigo nos sirvió de ejemplo para 2 cosas. Ejemplo para una cuestión de derecho, ¿verdad? Solo con invocar el 117 se tiene probado que existe la excepción de arraigo. Y luego el 117 en la parte que dice, ¿verdad?, si el actor prueba que en su país de origen, ¿verdad?, no es requisito para el guatemalteco, ahí ya está invocando derecho extranjero. Es la excepción. Todo aquel que invoque derecho extranjero lo tiene que probar. Artículo 35 de la ley del organismo judicial. La regla general es que el derecho, ¿verdad?, nacional, agreguémosle, no se prueba. Solo con invocar la norma se tiene probado. Ahora pasémonos a la cuestión de hecho, ¿verdad? No está en la ley,
tengo que probárselo al juez, ¿verdad? Que estoy casado, que tengo hijos, que tengo una casa, que tengo un vehículo, se lo tengo que probar al juez. Esa es una cuestión de hecho. Puntos de partida importantes. Anote. Entendiendo eso, ahora vamos a esto. Hay dos trámites incidentales. Anote. Hay dos trámites incidentales. Uno, por cuestión de derecho. Y el dos, por cuestión de hecho. Dos trámites incidentales. Uno, por cuestión de derecho. Y el dos, por cuestión de hecho. Esquematicemos, ¿verdad? A su esquema. Hagamos primero el esquema del trámite por cuestión de derecho. Ponga ahí, después lo vamos a fundamentar. 2 días de audiencia. 3 para resolver. Aprovechemos para anotar ahí, quedémonos como en un stand-by, que la clase de resolución que se dicta en un incidente es un auto. La clase de resolución que se dicta en un incidente es un auto. Y hagamos ahí un stand-by. Megan, me aparece por ahí Vanessa. Megan, Vanessa, a las 2. Megan, Vanessa, a las 3, ¿verdad? Bueno, no está conectada. Pero me aparece Brian Morales. ¿Está conectado, Brian? Sí, Lick. Hágame un favor, Brian. ¿Usted sería tan amable de leerme el 141 de la ley del organismo judicial? Ahorita, Lick. ¿Qué me dijo? 141 y vámonos directamente a la literal B. Artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. Inciso B. Autos que deciden en materia que no es de simple trámite. O bien resuelven incidentes. O bien resuelven, ¿qué? Incidentes. Subraye, ¿verdad? Entonces, Brian, ¿qué clase de resolución se dicta en un incidente? Un auto. ¿Y cuál es la única resolución que le pone fin en forma normal a un proceso? Una sentencia. Una sentencia. Entonces, gracias, Brian. Suficiente ahí con su intervención. Muy amable. Entonces, el proceso principal, lo único que le pone fin es la sentencia. ¿Sí? El incidente, lo que le pone fin es un auto. Entonces, anote ahí qué clase de resolución se dicta en un incidente. La respuesta es un auto, ¿verdad? Porque el auto resuelve la incidencia y la sentencia resuelve el asunto principal. Entonces, volvamos a nuestros dos esquemas del trámite de los incidentes. Repito, 1, por cuestión de derecho. 2 días de audiencia. 3 para resolver, porque los autos se resuelven en 3 días. ¿Y qué clase de resolución se dicta en un incidente? Un auto. Entonces, ese trámite, por cuestión de derecho, son 2 días de audiencia, 3 para resolver. Lógica. Como el derecho no se prueba, ese trámite no lleva periodo probatorio. Yo sé que por ahí alguien me está diciendo, y si es cuestión de derecho extranjero, entonces cambia, ¿verdad? Entonces sí tiene que llevar un periodo probatorio. Deja de ser por cuestión de derecho, pasa a ser por cuestión de hecho.
porque el derecho extranjero sí se prueba. Espero no confundirlo. Vamos al segundo trámite. Por cuestión de hecho. Vamos a hacer el esquema. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver. Lógica. Como las cuestiones de hecho sí se prueban, ese trámite lleva un periodo probatorio y son 8 días. 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. Como el derecho no se prueba, 2 días de audiencia, 3 para resolver. Descubrámoslo. Vamos, Sergio, disculpe que abuse de usted, pero ya me ha generado confianza para molestarlo. ¿Sería usted tan amable de darle lectura al artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial? Con mucho gusto, licenciado. 138 me dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Ley del Organismo Judicial, capítulo 3, incidentes, artículo 138, trámite. Reformado por el artículo 8 del decreto 12-97, el 13 de febrero de 1998. Excelente. Promovido un incidente, se dará audiencia a los interesados, si los hubiere, por el plazo de 2 días. Subraye, encontramos el fundamento legal de los 2 días. ¿Ah? Sigamos leyendo. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario, y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Muy bien, pero lo toral del 138, Sergio y demás compañeros, es que encontramos el fundamento legal de los 2 días. Eso es lo toral, ¿verdad? El 138 nos da el fundamento legal de los 2 días de audiencia, ¿verdad? Ahora, por favor, Sergio, leamos el 139, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Ley del Organismo Judicial, artículo 139, capítulo 3, lo voy a empezar otra vez. Ley del Organismo Judicial, capítulo 3, incidentes, artículo 139, prueba. Reformado por el artículo 17 del decreto 6490, el 31 de diciembre de 1990, reformado por el artículo 9 del decreto 1297 del 13 de febrero de 1998 y reformado por el artículo 7 del decreto 59-2005 el 11 de noviembre del 2005. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho... Pare, Sergio. ¿Qué dice? Vuélvame a leer y para donde yo le dije que parara, ¿verdad? Okay. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho... Subraye, un triple subrayado, ¿verdad? Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba. Subraye, prueba, ¿verdad? Prueba, porque las cuestiones de hecho se prueban. Siga. O el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. ¿Cuántos días? 8 días, licenciado. Sigamos leyendo. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evaluar la audiencia. O al evacuar la audiencia. Perdón. Sí, al evacuar la audiencia. Muy bien. Entonces, en el 138 hemos encontrado los 2 días de audiencia.
El 139 nos habla de que si se tratara de una cuestión de hecho, ¿y qué aprendimos hoy? Que las cuestiones de hecho se prueban, ¿verdad? Entonces, se abrirá a prueba el incidente por 8 días. Ahí tenemos el fundamento legal de los 8 días. Por favor, un último artículo, Sergio, el 140, que habla de la resolución. Con mucho gusto, licenciado. Ley del capítulo 3, ley 40, se reforma por el artículo 10 del decreto 1297, reformado por el artículo 8 del decreto. El juez resolverá el incidente sin más trámite, dentro de 3 días de transcurrido el plazo. Paremos ahí, ¿verdad? ¿Dentro de qué plazo dicen? 3 días, licenciado. Y es que es lógico, ¿verdad? Los autos, ¿en cuántos días se resuelven? En 3 días. ¿Qué clase de resolución se dicta en un incidente? Un auto. Entonces el 140 está congruente con todo y nos está dando el plazo de los 3 días para la resolución. Sigamos leyendo. La resolución se dictará, dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiere abierto a prueba. La Bueno. resolución. ¿Y cuándo es que se aprueba? Excelente. ¿Y por qué es que en el otro trámite no hay prueba? Porque es una cuestión de derecho. Y por ser cuestión de derecho no se utiliza, no se aplica el 139 que da 8 días para la prueba. Excelente, Sergio. Yo presumo que si usted lo entendió, ¿verdad? Lo tienen que haber entendido el resto de compañeros. Yo le agradezco la lectura, ¿verdad? El trámite de los incidentes es la suma del 138, 139 y 140, con la diferencia que solo lleva pruebas si el trámite es por cuestión de hecho. Gracias, Sergio, por el apoyo y por la explicación. Eso me da la tranquilidad que se entendió lo que expliqué. Le agradezco su intervención, pero quiero dejar abierta intervención por si alguien no entendió. Héctor está, no, Merlin, Roxana está levantando la mano. Queda en el uso de la palabra. Buenas noches, licenciado. Solo con una molestia. Es que en el trámite para resolver son 3 o 2 días. 3. Okay, Recuérdense gracias. que la resolución, la clase de resolución es un auto y los autos se resuelven en 3 días. Se lo voy a repetir de nuevo. Trámite por cuestión de derecho. Escriba. Ajá. 2 días de audiencia, 3 para resolver. Ok, gracias. Ahora licenciado. trámite por cuestión de hecho. Ajá. 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. No, está bien. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy bien. Héctor Ramos nos aparece ahí también con la mano levantada. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Vamos con Héctor primero. Dígame, Héctor. ¿Me escucha? Escucho. Alguien se le activó ahí a Ángel Sontay, se le activó el micrófono y estamos con Héctor. ¿Me escucha, licenciado? Le escucho, Héctor. Ok, buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo un problema en el que podemos aplicar lo que aprendimos hoy. En la primera comprobación de lectura, usted dice que los trámites por cuestiones de derecho
no se prueban, solo se invocan. Entonces, en este caso, el problema es en una de sus instrucciones, ya que una norma basada en las clases que me dio el licenciado Leonel Bautista y Mario Aguilar Soto, en Derecho 1, una norma es la que regula la conducta. En este caso, regularía la forma de realizar su laboratorio. En el punto número 6, usted indica que se tiene que enviar a los correos respectivos y más abajo los escribe taxativamente. Pero en el de la sección C, usted escribió, o la persona que escribió el correo puso Gmail en vez de Gmail. Entonces yo quisiera saber si por seguir instrucciones no tendré esos puntos, porque yo copié y pegué el correo. Sí, mire, Héctor, disculpe, ¿verdad? Como ya dije, soy humano y un teclazo, se puede dar un mal teclazo. Sabemos que existe, el correo es Gmail, ¿verdad? Entonces, disculpe, pero si usted siguió esa instrucción y cree que le afectó, haga un correo directamente, nárrelo, ¿verdad? Y alguien me dice, eso me pasó a mí también, ¿verdad? Todo el que le haya pasado eso, ¿sí? Haga un correo al correo correcto de su sección, lo explica y todo tiene remedio, ¿verdad? Sí, de hecho, por eso le dije que podíamos aplicarlo de hoy, porque en la acción de hecho se podría poner las capturas de pantalla en las que sí se envió el documento a tiempo. Claro, y como le digo, yo soy humano, ¿verdad? Yo no soy extraterrestre, me equivoco, puedo dar un mal teclazo, copiar mal un correo, ¿verdad? Como usted bien lo señaló, pero todo en la vida tiene solución. Entonces, como usted tiene las capturas de pantalla, es una cuestión de hecho, ¿verdad? Con eso se tiene por probado. Ajá, entonces entendí bien el tema. Gracias, licenciado. Va, bendiciones, pues. Entonces y dice, ahí me aparecieron, a mí también me pasó lo mismo. Pues todo aquel que le haya pasado lo mismo, ¿verdad? Haga un correo narrando bien el problema al correo correcto y disculpe, ¿verdad? Si fui yo o un apoyo el que dio un mal teclazo. ¿Estamos? Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Diana dice ahí gracias. No tiene por qué dar las gracias. Es mi obligación como catedrático y disculpen, ¿verdad? Si me equivoco y puede ser que me haya equivocado también al pasar notas, ¿verdad? Con un mal teclazo. Ustedes están en su derecho de la revisión, ¿verdad? Entonces, no me resta más que desearles pues una feliz noche. Gracias por su atención. No olviden que en la próxima actividad tenemos una comprobación de lectura y que ya estamos a las puertas de nuestro examen final. Todo problema que aún está pendiente de resolver se va a resolver antes de reportar notas ya integradas de primer parcial, segundo y final. No se preocupen, ¿verdad? No estoy aquí con mala intención, sino con la mejor de mis intenciones y que lo poco que sé, trasladarlo sin ningún egoísmo. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo paso a desconectarme, José. Que descansen todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. ¿Se quedó todavía ahí activo? Sí, licenciado, disculpe con una consulta. Dígame. Yo tuve un inconveniente con la tarea, licenciado, porque lo dejé a última hora, la verdad, y lo que pasó y que me rebotó el correo de la tarea y ya no la envié. Yo ya no la envié, pero esa fue la tarea hasta que dejó para el 25. Y obviamente... Sí, pero usted la hizo. Sí, licenciado, y se vio reflejado en mi nota, ¿verdad? Que Va. me fue, pero de la patada. Mándemela en 5 minutos y me hace esa aclaración y me pone además que yo le autoricé para que me la mandara en 5 minutos, pero 5 minutos.
Porque me dice que ya la tiene. Sí, licenciado. Va, ahí está resuelto el problema. Licenciado Muy amable, Orellana, licenciado, perdone. En mi caso es el mismo también, licenciado, que no se fue mi tarea. Sí, Entonces voy a yo tener yo 250 casos similares, ¿verdad? Sí, perdone, no sabía que Va, podía hacer. Hugo Benítez, haga lo mismo, pues 5 minutos. Muy amable, licenciado, yo se la mando. Licenciado, buena noche. Me aparece alguien más con los mismos No. problemas. Fíjese que lo mío es algo de fuerza mayor, entonces, tuve que salir del país huyendo. Pero tiene la licenciado. tarea. No, la de la prueba no la hice porque es que no estoy en el país, licenciado, entonces llegué yo acá al extranjero, entonces... Bueno, ese es un caso diferente al de los compañeros. Mándeme también un correo, me explica su situación y vamos a ver qué solución le encontramos. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, licenciado, es que no... Bueno, ya le di la resolución. ¿Estamos? Ok, está bien, muchas gracias. Yo paso a desconectarme, compañeros. Estoy agotado, ¿verdad? De 4 horas de estar hablando con 4 secciones. Que tengan feliz noche, que Dios les bendiga. Gracias, licenciado. Feliz noche.